¿Y si te dijera que en silencio, mientras el mundo miraba a Wall Street, Japón acaba de mover una pieza tan poderosa que podría apagar el motor financiero global en cuestión de semanas? Lo que está ocurriendo ahora mismo no es una simple subida de tasas. Es el posible inicio de una reacción en cadena que puede golpear bolsas, monedas, hipotecas y ahorros en todo el planeta, y casi nadie está hablando de ello. Si quieres entender antes que los demás lo que realmente está moviendo el dinero del mundo, sin humo, sin titulares vacíos y con análisis claro y directo, este es tu lugar. Suscríbete ahora y activa la campana, porque aquí no reaccionamos tarde. Anticipamos los movimientos que pueden afectar tu bolsillo, tus inversiones y tu futuro financiero. Cada video es una ventaja. Cada alerta puede marcar la diferencia. No te quedes mirando desde fuera. Forma parte de la comunidad que entiende lo que está pasando antes que el resto. Amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que quizás han escuchado en las noticias, en YouTube, o tal vez un nieto o hijo les mencionó con cara de preocupación que Japón hizo algo con su economía que podría afectar al mundo entero. Algunos lo llaman, con mucho dramatismo, el interruptor de apagado de la economía global. Suena aterrador, ¿verdad? Pero no se preocupen, porque hoy vamos a entender exactamente qué significa esto, sin tecnicismos complicados, con calma y con ejemplos que todos podemos comprender. Así que acomódense, tómense su café o su té y empecemos juntos este viaje. Para entender lo que está pasando hoy con Japón, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo. Imaginemos que tienen un vecino muy trabajador, muy ordenado, muy inteligente. En los años 80, ese vecino construyó una casa hermosa, compró terrenos, invirtió en negocios y todo le iba de maravilla. Su riqueza crecía tan rápido que los demás vecinos lo miraban con admiración y un poco de envidia. Ese vecino era Japón. A finales de los años 80, Japón era la segunda economía más grande del mundo. Sus empresas compraban edificios en Nueva York, sus marcas de autos y electrónica dominaban los mercados internacionales y parecía que no había techo para su crecimiento. Pero entonces, a principios de los años 90, algo salió muy mal. El precio de las casas y los terrenos que ese vecino había comprado se derrumbó de repente. Los negocios que parecían valer millones, de repente valían mucho menos. Los bancos que habían prestado dinero para todas esas inversiones comenzaron a tener problemas graves porque la gente ya no podía pagar sus deudas. Fue como si alguien le hubiera quitado el suelo de debajo de los pies a toda la economía japonesa. A esto los economistas lo llaman el colapso de la burbuja económica. Una burbuja, como la de Japón, puede crecer y verse muy bonita, pero en algún momento, inevitablemente, explota. Y después de esa explosión, Japón entró en un periodo muy largo y muy difícil. Tan difícil y tan largo que los historiadores económicos lo bautizaron con un nombre muy triste: las décadas perdidas. No una, sino 2 décadas, y algunos dirían que hasta 3. Durante todos esos años, la economía de Japón casi no creció. Los precios de los productos no subían, lo que puede sonar bueno al principio, pero en realidad es una señal de que la gente no está gastando, los negocios no están invirtiendo y todo está paralizado. A ese fenómeno se le llama deflación, y es como el frío económico, cuando todo se congela y nada se mueve. Para combatir ese frío, el Banco Central de Japón, que es algo así como el gran director del dinero del país, tomó una decisión muy inusual. Bajó las tasas de interés hasta casi 0. ¿Qué significa eso para nosotros? Piensen en una tasa de interés como el precio que cobran los bancos por prestarnos dinero. Si yo voy al banco y pido prestados 100 pesos, normalmente el banco me cobra un poco más, digamos 10%, como pago por ese servicio. Eso es la tasa de interés. Cuando Japón bajó esa tasa a casi 0, básicamente estaba diciendo: les prestamos dinero casi gratis, úsenlo, gástenlo, inviertan, por favor muévanse. Era un intento desesperado de despertar a su economía dormida. Y así vivió Japón por décadas, con tasas de interés casi inexistentes. Mientras el resto del mundo cobraba por prestar dinero, Japón lo ofrecía casi de regalo. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone interesante para el resto del mundo, incluyendo a nosotros, porque ese dinero tan barato de Japón no se quedó solo en Japón. Los grandes inversionistas, los bancos internacionales, los fondos de inversión, todos ellos se dieron cuenta de algo muy inteligente. Podían pedir dinero prestado en Japón casi sin costo, llevarlo a otros países donde las tasas de interés eran más altas, invertirlo ahí, ganar la diferencia y quedarse con una buena ganancia. Es como si pudieras comprar naranjas en un mercado casi gratis y venderlas en otro mercado donde cuestan mucho más.
Esa estrategia tiene un nombre técnico. Se llama carry trade, que en español podríamos traducir como comercio de acarreo o simplemente la estrategia del dinero barato. Millones y millones de dólares, euros, pesos, viajaron así por todo el mundo gracias al dinero barato de Japón. Ayudaron a financiar negocios, a comprar casas, a invertir en bolsas de valores en países de América, Europa, Asia. Sin que muchos lo supieran o lo notaran, el dinero japonés se convirtió en una especie de aceite que lubricaba la maquinaria financiera del mundo entero. Y todo eso funcionó bien durante mucho tiempo, décadas incluso, mientras Japón mantuvo ese dinero casi gratis. Pero ahora llegamos al punto crucial, al momento que hizo que muchos canales de YouTube y muchos analistas financieros comenzaran a sonar alarmas. En años recientes, algo cambió en Japón. Después de tanto tiempo, después de tantas décadas de luchar contra los precios congelados, de repente los precios en Japón comenzaron a subir. La inflación, que es cuando las cosas cuestan más, llegó también a Japón. Y eso cambió todo el panorama para el Banco Central japonés. Cuando los precios suben demasiado rápido, la respuesta tradicional de los bancos centrales es subir las tasas de interés. Es como ponerle frenos a un auto que va demasiado rápido. Si el dinero se vuelve más caro de pedir prestado, la gente gasta menos. Las empresas invierten con más cuidado y los precios se estabilizan. Fue exactamente esto lo que comenzó a hacer el Banco Central de Japón, algo que no había hecho en décadas, subir las tasas de interés. Y aquí fue cuando muchos analistas financieros empezaron a usar palabras dramáticas como el interruptor de apagado de la economía global. ¿Por qué tanto drama? Bueno, recuerden ese aceite que lubricaba la maquinaria financiera del mundo. Cuando Japón sube sus tasas de interés, ese dinero que antes era casi gratis, ahora se vuelve más caro. Los inversionistas que habían pedido prestado en Japón para invertir en otros países ahora tienen que pagar más por ese préstamo. Y para muchos de ellos ya no sale la cuenta. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a devolver el dinero, sacan sus inversiones de otros países, convierten ese dinero de vuelta a yenes japoneses y lo regresan a Japón para pagar sus deudas. A ese proceso se le llama repatriación de capital, que básicamente significa que el dinero regresa a casa. Ahora bien, cuando grandes cantidades de dinero se mueven así de repente, de un lado al otro, los mercados financieros lo sienten. Las bolsas de valores pueden bajar. Las monedas de otros países pueden perder valor. Los préstamos en esos países pueden volverse más difíciles de conseguir. No es que Japón haya apretado literalmente un botón para apagar la economía mundial. La realidad es mucho más matizada y gradual que eso. Pero sí es cierto que los movimientos financieros de Japón tienen consecuencias reales para el resto del mundo, precisamente porque durante tanto tiempo el mundo se acostumbró a ese dinero barato japonés como una fuente confiable de financiamiento. Es como si pensáramos en un gran río que durante décadas ha regado los campos de muchos agricultores a lo largo de su recorrido. Si de repente el caudal de ese río disminuye porque en la montaña donde nace el agua empezaron a retenerla, todos los agricultores aguas abajo van a sentir el cambio. No significa que el mundo se acabó, no significa una catástrofe inevitable, pero sí significa que hay que adaptarse a una nueva realidad. Ahora, ¿cómo nos afecta esto a nosotros, a personas comunes y corrientes, especialmente a quienes ya vivimos de nuestra pensión o nuestros ahorros? Esta es la pregunta más importante y quiero ser muy honesto con ustedes. Los efectos directos en el día a día de la mayoría de las personas no son inmediatos ni dramáticos. No van a despertar mañana y encontrar que sus ahorros desaparecieron por culpa de Japón. La economía mundial es enormemente compleja y hay muchos factores, muchos países, muchas instituciones que influyen en cómo nos va. Sin embargo, hay cosas que sí vale la pena entender. Si tienen ahorros invertidos en fondos o en la bolsa de valores, es posible que noten cierta volatilidad, que es como se llama cuando los precios suben y bajan con más fuerza que de costumbre. Los cambios en las tasas de interés a nivel mundial también pueden afectar los rendimientos de ciertos productos de ahorro. Y si viven en países con economías muy conectadas a los mercados internacionales, los efectos pueden sentirse de formas indirectas, como cambios en el tipo de cambio o en las tasas de préstamos hipotecarios. Lo más importante que quiero que se lleven de esta conversación es esto. Cuando escuchen frases muy dramáticas como el interruptor de apagado de la economía global, sepan que esas palabras son casi siempre exageraciones creadas para llamar la atención, para que hagamos clic en un video, para que sintamos miedo o urgencia. No significa que no haya nada real detrás del tema, porque como hemos visto, sí hay fenómenos económicos genuinos e importantes. Pero la realidad casi nunca es tan blanca o tan negra.
tan catastrófica o tan sencilla como esas frases dramáticas sugieren. Los economistas y los analistas serios hablan de estos movimientos como procesos graduales, como ajustes en el sistema financiero global, como tendencias que se desarrollan a lo largo de meses y años, no de un día para otro. Y en ese tiempo hay muchas oportunidades para que los gobiernos, los bancos centrales y los mercados se adapten y respondan. Piensen en algo que muchos de ustedes han vivido directamente: las crisis económicas del pasado. Quizás vivieron la crisis del petróleo en los años 70, o la crisis de la deuda en América Latina en los 80, o la crisis financiera mundial del 2008. Cada vez que llegó una de esas tormentas, muchas personas pensaron que el mundo se acababa, que sus ahorros desaparecerían, que no habría recuperación. Y sin embargo, aquí estamos. Las economías se recuperaron, las personas se adaptaron, la vida continuó, a veces con dificultades, a veces con cambios dolorosos, pero siempre hacia adelante. Japón mismo es un ejemplo poderoso de esta resiliencia. A pesar de sus décadas perdidas, a pesar de todos sus problemas económicos, Japón sigue siendo hoy una de las economías más grandes e importantes del mundo. Sus empresas siguen produciendo tecnología de punta, sus ciudadanos tienen una de las esperanzas de vida más largas del planeta y su cultura sigue siendo admirada en todo el mundo. Los problemas económicos son reales y deben tomarse en serio, pero no significan el fin de todo. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Lo más sabio, siempre, es mantenerse informados, pero sin dejarse llevar por el pánico. Si tienen ahorros o inversiones, hablen con alguien de confianza, tal vez un asesor financiero o un familiar que entienda de estos temas, para asegurarse de que su dinero esté bien protegido ante posibles cambios en los mercados. Diversificar, que significa no poner todos los huevos en la misma canasta, sigue siendo uno de los consejos más sensatos en materia de finanzas personales. Y sobre todo cuando vean títulos alarmantes en YouTube o en las redes sociales, recuerden preguntarse: ¿quién dice esto? ¿Por qué lo dice? ¿Tiene algún interés en que yo me asuste o en que compre algo? La información financiera sensacionalista existe precisamente porque el miedo vende. El miedo genera clics. El miedo hace que la gente compre cursos, libros o productos de inversión que no siempre necesitan. El mejor antídoto contra ese miedo es exactamente lo que estamos haciendo hoy: entender con paciencia y con claridad qué está pasando realmente. Japón está ajustando su política económica después de décadas de tasas de interés casi nulas. Ese ajuste tiene consecuencias reales para los mercados financieros globales. Es un proceso que vale la pena seguir con atención. Pero no es el fin del mundo, no es un interruptor mágico que apaga la economía global, y no debe ser una razón para el pánico. Es simplemente un nuevo capítulo en la larga y compleja historia de la economía mundial, un capítulo que, como todos los anteriores, tendrá sus desafíos y sus soluciones. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí, por su paciencia, por su curiosidad. Esa curiosidad, ese deseo de entender el mundo que les rodea, es una de las cosas más hermosas y más valiosas que cualquier persona puede tener sin importar la edad. Hasta la próxima.